tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, se secan, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, se secan, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y
buenas tardes, amada audiencia de FM 94.1, ¿cómo estás? Espero que estés más que bien, bendecido, como dice una hermana de nuestra congregación, bendecido, prosperado y en victoria. Te saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es un nuevo programa de Evangelio Eterno. Gracias a Dios por la vida de mi amigo, compañero de milicia, ¿sí? Y unas cuantas cosas más. Mi amigo Mauro Sánchez, ya la primera cachetada del día, ¿no? Gracias a Dios por la vida de mi amigo Mauro Sánchez. Amigo, que Dios te bendiga. ¿Hoy estuviste en espíritu o estuviste realmente...? No lo sé. ¿Sabes que no chequeé eso, viste? Y ahí ya me estoy deschavando solo porque, bueno, también, viste... Es que estamos de campaña, viste, estamos muy fluyendo. Bienvenido, hermano, hermana, amigo, amiga, vos que estás del otro lado. Estamos acá juntamente con mi amigo Mauro Sánchez en la operación técnica hasta las 17 de la tarde, hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar compartiendo Evangelio Eterno, quien te habla, tu amigo, tu hermano Elías Escubilla, así que agradezco al Señor por permitirme estar acá. Pertenezco acá, traje la remera, la casaca, como quien dice, el logotipo, pertenezco al ministerio, el incomparable. Así que agradezco al Señor por el privilegio que me da de poder servir a Dios en el área, en el lugar donde Dios me ponga, poder transmitir este mensaje de salvación, de fe y de esperanza, este evangelio eterno que se trata de Cristo, ¿sí? Jesús dijo, vengan a mí, ¿no? Los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No lleven el yugo equivocado, sino que lleven un yugo. Hay un yugo que llevar, ¿no? No vamos a hablar un poco de eso, pero sí, de la palabra que dice de vengan a mí. El mensaje del Evangelio es un mensaje de volver a Dios. Y como dijo un profesor amigo que estuvo el año pasado del seminario, ¿sí? Un profesor de teología, la palabra más dulce del Evangelio es el arrepentimiento, claramente, ¿sí? Que no todos los aceptan, es para todos el arrepentimiento, pero de ahí a que todos lo pongan por obra, de corazón es otra cosa, ¿no? Pero qué bueno que podamos prestar atención a la palabra de Dios, ¿sí? Afinar nuestros oídos para poder escuchar su palabra. Y bueno, a los que estuvieron en el programa anterior, fue un programa grabado, ¿sí? Sé que íbamos a compartir algo especial sobre la resurrección, pero bueno, justo la fecha fue mi cumpleaños, Mauro. ¿Sabías vos eso? ¿No me saludaste? Nada, sí me saludó mi amigo. Fue mi cumpleaños, así que bueno, no pude estar en vivo, pero bueno, agradezco al Señor por un año más de vida que me ha regalado en estos 22 años que cumplo. Gracias a Dios. No, bueno, ya es demasiado eso. Pero gracias a Dios que pude disfrutarlo, ¿sí? En compañía de mi familia. Agradezco al Señor por eso, ¿sí? Y bueno, hoy estamos en vivo. Hoy estamos en vivo y la palabra de Dios nos sigue hablando, iluminando y ministrando a través de lo ya compartido. Eso es una realidad. Cuando uno escucha un programa, también el Señor nos sigue hablando. A mí me ha pasado, me pasa cuando escucho alguna prédica, alguna palabra o alguna canción que me lleva a la Biblia, me lleva a Cristo, el Señor nos sigue ministrando. Realmente la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que bueno, en esta ocasión vamos a estar compartiendo un pasaje del Antiguo Testamento, uno de los profetas, de los últimos profetas del Antiguo Testamento, en la primera deportación luego del exilio, luego de los 70 años de cautiverio que estuvieron el pueblo de Dios. Vamos a compartir el profeta Zacarías, un versículo. Este pasaje lo tenía ya hace, de la semana anterior lo tenía también, en mi corazón el Señor me lo había dado. Sí, una palabra hermosa. En el Nuevo Testamento está la palabra que se llama estrefo. Le quería poner ese título al podcast, pero Mauro me iba a decir, me iba a agarrar, me iba a poner muchas cachetadas ahí, si ponía eso, ¿no? Pero no, lo puse más acá al argentino, porque si no lo poníamos ahí era del griego, ¿sí? Que quiere decir lo que es convertirse. Vamos a hablar un poco de lo que es convertirse, y justamente en Zacarías habla de dos palabras, que es la misma en hebreo, ¿sí? Que nos habla de volver a Dios, ¿sí? En el primer capítulo de Zacarías lo vamos a estar viendo, y qué importante que es esto, y vamos a hablar un poco de la fe, del arrepentimiento y de la conversión. En el Evangelio hay algo que uno tiene que hacer, ¿no? Tiene que poner por obra, tiene que ir a Dios.
Estamos de campaña, como lo compartía juntamente Ministerio Lo Incomparable con la Iglesia, la Predicadora. Estamos de campaña desde el sábado, ¿no? Hoy es el 6º día, ¿verdad, Mauro? 6º día de campaña, estamos hasta el domingo para la gloria del Señor en el Club Los Leones, compartiendo el mensaje de salvación, este evangelio eterno, ¿sí? Así que estamos compartiendo alabanza, hay palabra de Dios, orando por las peticiones, por cuántas almas que ya se han acercado y han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y aún falta todavía hasta el domingo, así que le pedimos a cada hermano y hermana que estén escuchando sus oraciones, sus fieles oraciones, ¿sí? Por las almas, por las personas, ¿sí? Para que el Espíritu Santo esté convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, como lo está haciendo desde el día 1. Sabemos que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Por eso, quédate en la sintonía que tenemos palabra de Dios, y esta palabra que el Señor puso en mi corazón quiero compartirla, y como siempre digo, el Evangelio es vida práctica también, o como vemos en Hechos, la fe en acción, la verdad en acción. Hay algo práctico para aplicar en nuestras vidas en estos días, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, Elías, pero eso ¿cuántos años antes de Cristo pasó? ¿No? Lo del cautiverio. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hay un pasaje para aquellos que dicen que no, yo me quedo con el Nuevo Testamento, que dicen no, con el Nuevo Pacto, con esto, con el Antiguo Pacto, con el Antiguo Testamento lo descarto. Hay un pasaje que habla Pablo a los romanos, en el final de la carta, las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, por medio de la Escritura que nos edifica y que nos consuela, ¿sí? Para nosotros se escribieron, realmente que podamos aplicar la palabra de Dios, porque desde Génesis a Apocalipsis podemos ponernos las gafas del nuevo pacto, ¿sí? Los anteojos, así como Mauro y yo usamos anteojos, bueno, los anteojos del nuevo pacto, ¿sí? Pensar que allá en el cielo, amigo, vamos a tener otro cuerpo, no vamos a tener la vista 8K, imagínate, no, vamos a estar viendo ahí modo cine en 3D, todo, vamos a tener un cuerpo todo nuevo, vamos a estar, todos, ¿no? Por eso esperamos ese día. Pero mientras tanto, con los anteojos del nuevo pacto, podemos ir de Génesis a Apocalipsis y ver a Cristo, porque la Biblia, toda la palabra de Dios se trata de Jesús, nos lleva a Él. Él es el Evangelio, ¿sí? Él es el centro de la Biblia, Él es la unidad orgánica de las Escrituras. El engranaje, ¿vieron las tuerquitas? No, en esos relojes antiguos, las tuercas, eso, ese es el engranaje, Jesús, que une a todos los 66 libros, y todos nos hablan y nos presentan a Cristo. Por eso, Zacarías, ¿sabe cómo nos presenta a Cristo? Como el renuevo de justicia. El renuevo de justicia. Gloria al nombre del Señor. La palabra clave de Zacarías es Jehová de los ejércitos. De 52 a 53 veces se repite en este hermoso libro de Zacarías la palabra Jehová de los ejércitos, o como dice nuestra traducción, el Señor de los ejércitos celestiales. Tremendo, es el Dios de guerra, el Dios de juicio. Gloria al Señor. Así que bueno, hoy vamos a estar compartiendo Zacarías capítulo 1, versículo 3, lo leo, dice, dile pues, dijo Dios a Zacarías, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho nuevamente Jehová de los ejércitos. Y en la NBI dice, por lo tanto, advierte al pueblo, Zacarías, que así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es su nombre. Así que vamos a estar compartiendo, este es el devocional, el podcast que lo puedes encontrar en Spotify. El título es Volver a Dios, no estrefo, nada de algo raro, no. Volver a Dios. El Evangelio se trata de volver a Dios. ¿Cuál es la palabra clave en los profetas que profetizaron antes? Todo lo que vemos es de que se vuelvan a Dios. El pueblo de Dios, que se jactaba años en los tiempos de Jesús, que tenían la ley, que eran hipócritas, como lo dijo Jesús, no se habían vuelto al Señor, aún en ese tiempo, de todo corazón, ¿no? Y por eso no cumplían
realmente los mandamientos de Dios, sino que se guiaban por las tradiciones y por los rabinos de turno. Pero qué bueno que nosotros podamos mirar y poner, como dijo el escritor de Hebreo, nuestra vista puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miremos solamente a Él. Hoy también vamos a responder unas preguntas en la sesión de apologética. Van a sonar las trompetas también hoy, y ahí que la grabó mi amigo Mauro. Y también vamos a responder en la sesión apologética una postura que tiene el satanismo. Y lo vamos a ver también y vamos a refutar tomando unos versículos del libro de Zacarías. Gloria al nombre del Señor. Y también vamos a compartir ahora en primera instancia el Reels del versículo, que lo puedes encontrar en Ministerio Incomparable, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en el canal de WhatsApp, Ministerio Incomparable para todo. Con este logo, no sé si se alcanza a ver acá de la remera, ese es el logo de la iglesia. Puedes encontrarnos ahí, ver todos los versículos que compartimos, las actividades, como también justamente los resúmenes o algún video de la campaña, de los días que el Señor se está glorificando y moviendo en el Club de los Leones. Es Bedoya, te maté ahí con él, ¿no? Bedoya 5575. Ahí está, 5575. Gracias, amigo. Puedes acercarte ahí también para apoyar en oración, lo puedes hacer. Y también si querés acercar a algún familiar, a algún vecino que no conozca a Jesús o que se haya apartado también y se quiera reconciliar con el Señor, lo puedes hacer. Estamos realmente para orar por las almas, para orar los unos por los otros. Así que bueno, vamos a orar en esta tarde. Tenés los números dados para que puedas estar comunicándote y luego vamos a pasar el reel del versículo del día de hoy, ¿sí? Así que oramos y luego compartimos eso, amigo Mauro, Gloria al nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Antes de orar, los números son 1160, porque no los dije, 6039 3375, 1160 39 3375, el número de línea es el 6071 3845, 6071 3845, y el Facebook es La Predicadora Señales Antes del Fin. La Predicadora Señales Antes del Fin, y también por la aplicación estamos saliendo, La Predicadora 94.1. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad nuevamente de que podemos estar, Señor, en esta hermosa tarde, en esta hermosa radio, para compartir tu palabra. Señor, te pedimos que extiendas tu mano de poder, Señor, tu mano de sanidad, Señor, en aquellas personas que estén pasando por un momento de enfermedad, por un momento complicado en su vida espiritual, en su trabajo, en cada área. Sabemos, Señor, que tú eres el Dios de los ejércitos celestiales, que para ti no hay nada imposible, Señor. Padre Santo, y si en esta tarde, Señor, tenemos que ponernos a cuenta contigo, Padre Santo, porque es de lo que nos va esta palabra en esta tarde y lo que tú nos quieres hablar, ciertamente que podamos, Señor, ser como aquel publicano, Señor, golpear nuestro pecho y decirte, Señor, necesitamos ayuda. Necesito ayuda, necesito tu intervención divina, Espíritu Santo, en mi situación, Señor, en mi área espiritual, Señor, que podamos renunciar a todo pecado, Señor, que puedas, Señor, tú librarnos, como dice tu palabra, de la tentación, librarnos del mal, Señor, Padre Santo, de toda acechanza del enemigo. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que están vencidos en tu nombre, Señor. Pero en esta tarde tú nos mandas, Señor, a buscar tu rostro, Señor, a un llamamiento, a una vida santa. Te pedimos, Señor, que dirija nuestros pasos, Señor, que podamos, Señor, vivir una vida de consagración total, que podamos renunciar a todo aquello, Señor, que, Padre, perturba nuestra vida espiritual, que nos aleja, Señor, de tu palabra, Señor, todo aquello que nosotros sabemos, Señor, Padre Santo, pero tal vez, Señor, queremos hacernos los desentendidos de tus designios perfectos, eterno, glorioso Dios de majestad,
Toca nuestros corazones en esta tarde. Toca a cada hermano y hermana que están del otro lado, a cada amigo y amigo, aquellos que escuchan tal vez por primera vez o que escuchen esta grabación, Señor, que sale en Facebook, en el canal de la radio, también de YouTube. Señor, que tú puedas estar ministrando a través de estas ondas radiales, Espíritu Santo. Nada podemos hacer y decir por nuestra propia boca, Señor. El hecho de que podamos servirte, el hecho de que podamos, Señor, alabarte, el hecho de que podamos predicar tu palabra, el hecho de que podamos orar, de que podamos compartir un programa radial en tu nombre, Señor, es por tu gracia, es por tu presencia, Señor, es por tu misericordia, es porque a ti te place, Señor, darnos un nuevo día, Señor, darnos aliento de vida, Señor. Es porque a ti, Señor, te plació otorgarnos un día más de vida, Señor, y poder estar acá de pie, Padre, poder caminar, poder llegar, poder disfrutar de esta salvación tan grande, reflejada en el día a día en cada hijo e hija de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta gracia inmerecida, esta gracia sublime que podemos, Señor, por la cual podemos transitar y caminar. Señor, así como lo dijiste al pueblo de Israel, Señor, tú nos llamas con tu amor proactivo, Señor, con este amor que tiene iniciativa, Señor, con este amor, Señor, inagotable, que lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, que podemos ver, Señor, que tú nos llamas a que volvamos a ti y tú vas a volver a nosotros, que podamos, Señor, realmente aplicar tu palabra en estas 2 horas, en esta hora, Señor, en estas 2 horas de Evangelio eterno, que podamos aplicar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, vamos a pasar el Reels, el versículo, y luego pasamos una alabanza, pero quédate en la sintonía. Este Reels es un Reels cortito, ¿no? Una explicación corta de lo que vamos a estar compartiendo, un anticipo en el día de hoy, y luego vamos a una alabanza. Hola, bendiciones. El versículo de hoy está en Zacarías capítulo 1, versículo 3. Por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor de los ejércitos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. Con la mención de los antepasados del pueblo se nos recuerda la larga historia de la fe. También se nos recuerda que a pesar de sus errores pasados, Dios nos busca e inicia una relación con nosotros. Aunque sus antepasados eligieron el mal, Dios llama al pueblo de Israel para que vuelva. El mensaje del Evangelio sigue siendo un mensaje de arrepentimiento, de volverse a Dios de manera radical. Mientras estemos acá con vida, Dios nos da la oportunidad de decidir vivir la vida de Cristo, porque ciertamente, amigo, no funciona de otra manera. Para poder vivir bajo la perfecta voluntad del soberano y vivir esa vida plena que tanto anhelamos, realmente necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús y volvernos a Él, para que así podamos tener una comunión con Él por medio del Espíritu Santo y ver que ciertamente Él se volvió a nosotros. Has conquistado mi existir.
Bien, ahí estábamos escuchando el Reels, el que compartí ahí con la misma remera, ¿viste? El versículo de hoy, realmente el mensaje del Evangelio es un mensaje de volverse a Dios. Estamos escuchando eso y la canción Amor Interior también, que habla realmente, conlleva lo que soy a una regeneración, ¿no? Lo que nosotros somos en Cristo, al renunciar a este mundo y abrir nuestra alma, nuestro corazón al Señor. Por eso, qué bueno que podamos saber que el mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento, de volverse a Dios, para poder experimentar la gracia, la vida plena, que solamente descansa en los brazos del Señor, porque de otra manera no funciona, ¿no? Como estaba compartiendo, realmente el mensaje del Evangelio sigue siendo un mensaje de arrepentimiento, de volverse a Dios de manera radical, ¿sí? La palabra estrefo es un giro de 180 grados justamente, ¿sí? Volver a Dios. Es como también la parábola del hijo pródigo, que dice que volvió en sí y recapacitó ese joven que cometió el peor pecado que podés cometer, por lo menos en el tiempo del Oriente, allí, ¿no? En esos tiempos. Decirle al papá, dame mi parte que me toca, que me corresponde de la herencia. Era decirle, en otras palabras, ese hijo, y por eso Jesús siempre jugaba con el factor sorpresa contra los fariseos, los saduceos, los escribas que estaban en ese tiempo, ¿no? Es como que ese joven le dijo, papá, quiero que te mueras, morite, no quiero que vivas más, porque justamente la única manera de que él pueda cobrar la herencia correspondiente era cuando su padre partía, ¿sí? Fallecía, y él antes, estando su papá con vida, pidió la herencia, ¿no? Era tremendo esto. Por eso seguramente los fariseos que estaban en ese tiempo, esto lo vemos en Lucas, ¿no? La parábola del hijo pródigo, o como algunos lo señalan del padre amoroso, ¿sí? O como algunos lo señalan de los dos hermanos, ¿no? El hijo mayor y el menor. Algunos dicen, bueno, no lo va a perdonar. Yo no lo perdono, ¿sí? Era normal decir, ya no tengo más hijo. Mi hijo a partir de ahora ha muerto. Para mí no existe. Seguramente tenían esa postura, pero vemos lo que hizo el padre, amoroso, ¿no? Cómo corrió, le besó, le puso un anillo, una vestidura, hizo fiesta, etcétera, ¿no? Nos habla de la misericordia y del amor del Señor. Y podemos mencionar cuántas cosas, ¿no? Jesús siempre jugaba, ¿no? Y con el factor sorpresa en las parábolas, en los mayales, que iba en contra del pensamiento popular, de los rabinos de turno. Por eso Jesús era más que un rabino. Por eso Jesús es Dios, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y por eso qué bueno que podamos darle gloria, honra y alabanza a nuestro gran Dios. En Zacarías tenemos justamente profecías acerca del Señor. Estuvimos celebrando la Pascua, ¿verdad? Y el domingo anterior a eso, a este domingo, la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando le querían coronarlo al Señor? Y le dijeron, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Acá también en Zacarías tenemos específicamente que viene el Salvador montado en un asno, en un pollino. Estaba todo profetizado. También tenemos profecías acerca de la segunda venida del Señor que todavía no se han cumplido. El reinado milenial, ¿sí? Y cuántas otras cosas podemos mencionar. Y también las visiones. Vemos muchas visiones. Y ahora vamos a tocar la sesión de apologética. En el capítulo 3 hay muchos pasajes que tenemos conocidos y lo vamos a escuchar también. Por ejemplo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Otra vez de la palabra Jehová de los ejércitos en el capítulo 4, versículo 6. ¿Sí? Pero vamos a compartir la visión del sumo sacerdote Josué en el capítulo 3, pero esto nos lleva a responder una postura que tiene el satanismo, que lo vamos a mencionar y vamos a hablar un poco de esto. ¿Sí? El satanismo es muy antiguo y ha evolucionado a través de los tiempos. Y vamos a ver una postura que ellos plantean
Y la postura es la siguiente. Ellos dicen que Satanás no es una persona sino el mal personificado, ¿no? No es una persona sino el mal personificado, pero como siempre vamos a usar solamente 3 versículos, pasajes bíblicos, ¿sí?, del Antiguo y del Nuevo Testamento para refutar lo que dice la palabra de Dios contra esta falsa secta, corriente, doctrina, falsa enseñanza, llámalo como quieras, que ha perdurado desde tiempos antiguos, desde el tiempo de la primera generación de hombres en esta tierra, ¿no? Y ha evolucionado. Pero vamos a presentarlo. Le voy a pedir a mi amigo Mauro que suenen las trompetas y presentamos la sesión de apologética de esta manera. Esto es Sección de Apologética. Sección de Apologética. Defensa de la fe cristiana, con respuestas directas ante las principales doctrinas y creencias equivocadas de sectas y religiones. Gloria al Señor. Ahí, bien, bien. Gracias, amigo, gracias por pasar ahí. Vamos a compartir esto, ¿sí? Como siempre decimos, es importante, esto es para la iglesia, ¿no? La iglesia del Señor, que podamos estar preparados y estos recursos nos sirven para poder responder, ¿no? Estas mentiras del diablo, ¿sí? La palabra de Dios triunfará, triunfa. Durante muchos años, hermanos, esto también me gusta acotarlo, mencionarlo, durante muchos años han querido destruir la Biblia, la han querido destruir. Yo hablaba esta semana con mi mamá, ¿no?, acerca de los libros cristianos. Hay un libro que es conocido a nivel iglesia y también a nivel secular, que se llama El progreso del peregrino, de John Bunyan, ¿no? Es el tiempo de los puritanos. Y bueno, estaban los cuáqueros, ¿no? Y los puritanos. Bueno, en ese tiempo existió este hombre de Dios, y escribió eso como alegoría estando preso, estando encarcelado. Estaba pasando por un momento de dolor, de sufrimiento por causa de la fe en el Señor, ¿no? Y escribió esto. Ese fue el segundo libro. Es el segundo libro, se cree, más vendido a nivel mundial. Y el primer libro, justamente, porque es un libro muy antiguo, ¿no? El primer libro es la Biblia. Es el bestseller de los bestsellers, ¿no? La palabra de Dios. Por eso, los designios de Dios siempre triunfará. Por más que el enemigo quiera poner sus artimañas, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Está profetizado en el profeta Isaías. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y lo cita muchos años más adelante, el apóstol Pedro, ¿no?, en su primera epístola. Pero qué bueno saber, hermanos, que tenemos la palabra de Dios en nuestra mano, ¿sí? Disfrutala, léela, amala, amá la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te va a sacar adelante. Es la palabra de Dios la que te va a consolar. Es la palabra de Dios la que te va a enseñar a ser comprometido, a ser una comprometida, un comprometido en el reino de Dios. Es la palabra del Señor la que no te va a dejar quieto, en el buen sentido, que te va a decir, vamos, ¿no? Dalo todo por el Señor. Realmente somos llamados a no solamente a ser involucrados, ¿sí?, sino a estar comprometidos. El ser involucrados nos hace realmente tener un tipo de mensaje que realmente lo podemos encontrar, es un mensaje bueno, podemos decir, pero no es el mensaje mejor que nos quiere llevar la palabra de Dios, que nos lleva a comprometernos con el Señor, ¿sí?, y a hacer ese seguimiento, porque al final el Señor nos llama no solamente a seguirle, sino a servirle. Bueno, vamos a compartir un poco de esto, esta postura. Bueno, como mencionábamos acerca del satanismo, que es muy antiguo y ha evolucionado a través de los tiempos. Su fundamento es la glorificación del diablo y el menosprecio de Dios. Una de las formas modernas de satanismo y la más prominente en Estados Unidos es el satanismo promulgado
por la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey. Entre los recursos de la Iglesia de Satán están la misa negra, presten atención a esto, un remedo de la misa católica, y la Biblia satánica escrita por LaVey en el año 1966. Este hombre murió en 1997, ¿sí? Que fue un escritor y un músico, y bueno, practicaba el espiritismo, el ocultismo y todas estas cosas diabólicas, satánicas, ¿no? Y también, algo para mencionar, en el satanismo la persona hace una decisión consciente de seguir el mal. Consciente. Esto es tremendo. Vamos a refutar, hermano, y a destruir todo argumento, y en esta ocasión esta postura que ellos sostienen en cuanto a Satanás. Justamente ellos dicen que no es una persona, sino el mal personificado. Pero vamos a responder la refutación bíblica en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, que es una profecía que podemos ver. Ezequiel capítulo 28, versículo 16 al 17, es una profecía y lo podemos ver contra Tiro, contra el rey de Tiro, y dice de esta manera: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y acá algo para mencionar: a Satanás se lo llama querubín protector. Su corazón se enalteció y fue arrojado del cielo. Como compartíamos, no se habla de una personificación del mal, sino de un ser que fue perfecto, pero que se corrompió en pecado. Gloria al nombre del Señor. Por eso no se habla de una personificación del mal, sino de un ser. Por eso dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Zacarías 3 del 1 al 3 es el libro que vamos a compartir hoy, y vamos a leer 3 del 1 al 3 de Zacarías. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, ¿sí? Dice: y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Gloria al Señor. Acá vemos, hermanos, que Satanás es una persona, ya que el mal es ilustrado por las vestiduras viles de Josué. No es que el mal, que Satanás es el ilustrado por las vestiduras viles. No sé si se entiende esto. Dice que estaba Satanás para acusarle, y Josué tenía vestiduras viles. Por eso vuelvo a compartir esto: Satanás es una persona, ya que el mal es ilustrado por las vestiduras viles de Josué. Además, Jehová, Dios, Josué y Satanás, Jehová que es Dios, ¿no? Josué y Satanás son presentados como tres personas. Y también otro versículo, Lucas capítulo 4, versículo 2 al 3, la tentación de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La tentación de Jesús por parte del diablo no fue una batalla interna de Jesús, no era algo personificado del mal, algo, ¿no? Alguna energía o algo de eso, no. Puesto que en él, que en el Señor Jesús, no hay mal. Gloria al Señor. Una persona conocida como el diablo, Satanás, dice la palabra de Dios como leíamos, tentó a Jesús, y dice que Jesús resistió la tentación. Jesús venció y con la misma palabra de Dios reprendió al diablo. Gloria al nombre del Señor. Nosotros también podemos reprender al diablo con una vida de santidad, con una vida justamente de conversión, como lo vamos a ver también, ¿sí? De santidad, con una vida consagrada al Señor, con la palabra de Dios podemos tomar, ¿sí?
unción, poder y autoridad, llenos del Espíritu Santo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él ha vencido al diablo y al pecado. Gloria sea al Señor, gloria sea a su nombre. Por eso quiero compartir una canción que de años anteriores, hace muchos años, cuando tenía mi banda, con mis hermanos, saludo para ellos, Autor Banda, que nos habla un poco de esto, de una persona que creyó en esas mentiras, pero que ahora realmente ha pasado de muerte a vida, ¿sí? Y realmente tiene al Señor como suficiente Salvador. Gloria al nombre del Señor. Esta canción se llama Corazón Eterno, espero que pueda serle de bendición y dice de esta manera. Tu sangre
Muy bien, ahí seguimos con... ¿querés seguir con la sesión apologética usted? Ay, gracias a Dios por la vida, mi amigo Mauro. Puedes poner la otra cortina tranquilamente, si querés. Pero bueno, estamos en vivo hasta las 5 de la tarde y estábamos escuchando esta canción. Bueno, ahí un poco se... ¿Qué pasó al final, no? Un poco de lo que estábamos compartiendo, ¿no? Realmente hemos pasado de muerte a vida, como compartí esta canción, ¿sí? El Señor transforma y transforma las vidas, crea un nuevo corazón en aquellas personas que realmente justamente ponen de su parte para volverse a Dios. Porque leo nuevamente el versículo de esta tarde. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero en el versículo 2 no lo leí. Dice Dios, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dios estaba enojado contra sus antepasados, no quería que pase lo mismo. Dios los busca e inicia una relación, ¿sí?, con el pueblo y también con nosotros. Dios nos busca, el amor de Dios es proactivo, toma iniciativa, pero el Señor es un caballero, como siempre lo mencionamos. No es un atrevido como el diablo, como el enemigo que está vencido, sino que el Señor es un caballero y quiere que todos, el deseo, el corazón de Dios, como lo dijo Pedro, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. O como en una ocasión en el Éxodo, Dios le dice a Moisés, cómo yo quisiera, cómo desearía que el pueblo tenga tal corazón, dice Dios, que me entendiese, que me sigan mis mandamientos, que hagan mi voluntad, que realmente me amen de corazón, ¿no? Y luego de decir eso, Dios le dice a Moisés, despídelo, que se vayan a sus tiendas, ¿no? Como que, humanamente hablando, podríamos decir nosotros una resignación, pero bueno, Dios es el Dios todopoderoso, pero no, Dios siguió insistiendo y ama al ser humano, ¿no? A su pueblo lo ama, y sabemos que al final de los tiempos va a haber un trato especial con la nación de Israel, hermanos. Esto es una realidad, está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? Pero el Señor no quería que les pase lo mismo que a sus antepasados, como lo vamos a compartir en el tiempo de Josué y Caleb, también en el desierto. No lo escucharon, sino que hicieron la suya, como quien dice, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes. ¿Cuántas cosas podemos mencionar en el mismo exilio? Por causa de no obedecer a Dios 70 años, y como lo vamos a ver acá, luego de la primera deportación acá, bajo el mando del gobernador Zorobabel, ¿sí?, y Zacarías, este joven profeta, que también era de la familia sacerdotal, vamos a ver que había toda una generación que no conocía el templo, que no conocían Jerusalén, que habían nacido en el cautiverio, ¿sí? Y esto es tremendo, hermanos, pero venían con todas sus cosas, su paganismo, y vamos a ver cómo ya eran puestos en libertad a partir del decreto de Ciro, como lo sabemos en la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Ellos como que tomaron un poco de libertad, como pasa con aquellas personas, ¿sí?, como pretexto para pecar, ¿no? Como lo dice la palabra de Dios, ellos también de igual manera, bueno, ya no estoy en cautiverio, vamos a Jerusalén, pero no se despecaron, ¿sí?, se desentendieron del mandato de Dios, y realmente es así. En el tiempo de Jeremías también, bueno, Jeremías en Lamentaciones dijo, vuélvenos a ti, nos volveremos, ¿no? Vuélvenos, ¿no? Pero dice, tú no perdonaste, tú no quisiste, dice, ¿no? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová, ¿sí?, que Él es amplio en perdonar, dice. Nosotros nos desviamos y fuimos desleales, tú no perdonaste. El Señor es grande en misericordia, como sabemos, es lento para la ira, pero mirá que hay que agotar justamente la paciencia de este Dios amoroso, de este Dios compasivo, de este Dios santo, de este Dios justo, como se presenta acá el renuevo de justicia que es Cristo, ¿sí?, este Dios de los ejércitos celestiales. A Él le damos gloria, honra y alabanza.
11 60 39 33 75 es el WhatsApp de La Predicadora. Número de línea que está mi amigo ahí atento, él está ahí con una mano en los controles y una mano en el teléfono, lo veo acá, ¿sí? Atento a recibir tu llamada. 60 71 38 45, 60 71 38 45, y también el Facebook La Predicadora Señales Antes del Fin. La Predicadora Señales Antes del Fin es el Facebook donde estamos saliendo también ahí en vivo, peinaditos, todo. Me faltó traer el espejo para que puedan ver también a Mauro y hacer así que haga señas saludando. Ahí, y también estamos saliendo por el dial FM 94.1 desde La Ferrer hasta donde lleguen estas ondas radiales, hasta donde el Señor permita. Ahora sí, querido amigo, vamos a la tanda publicitaria. No te vayas, quédate en la segunda hora, volvemos y vamos a ir de lleno a este pasaje, a este hermoso libro, vamos a compartir. Así que no te vayas, quédate en la sintonía. Vamos a la tanda y luego continuamos con más Evangelio Eterno. Solo vivo para hablar de tu Inicio de espacio publicitario. Club Los Leones de la Tribu de Judá te invitan a su aniversario número 20. Desde el 19 al 27 de abril a las 19:30 horas nos estarán acompañando Marcelo Toledo, Carita sucia, mirada triste, corazón vacío. Dios te bendiga, te saluda el pastor Marcelo Toledo para invitarte a estas noches de campaña. Estaremos allí en La Predicadora, en el Club de Leones, compartiendo la palabra y las alabanzas que tanto te han bendecido. No podés faltar y no podés venir solo. Te esperamos donde sabemos que en esas noches Dios volverá a abrir los cielos. Bendiciones. También estará con nosotros Santi y los Guerreros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, estamos bendecidos porque estamos juntos a La Predicadora preparándonos para este sábado 19 de abril a las 19:30 horas en el Club de Leones, a esta gran cruzada de fe y milagro. Te invitamos y Dios te bendiga. Te esperamos. Serán 9 días de campaña en Bedoya 5575, entre Martín Coronado y Watts. No faltes. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también. De 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Este es un anuncio de Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan. Este sábado, no te pierdas Voz de Belén, un programa conducido por el pastor David Mazurenko, su esposa Nancy y un grupo de colaboradores. Sintonizá Radio La Predicadora 94.1 de 13 horas a 14:30. Un programa que vuela por el tercer cielo. Te invitamos a escuchar Revolución Juvenil, Marcando Huellas, todos los martes de 13 a 15 horas, con la conducción de la hermana Adriana y el evangelista Ariel Tula. Un programa donde compartiremos alabanzas, reflexiones y palabra de vida con diferentes invitados. No te olvides, todos los martes de 13 a 15 horas. Revolución Juvenil, Marcando Huellas. Tu amor corre hacia mí, tu amor
Dios te bendiga. Te habla Joel Escudilla, evangelista del Ministerio del Incomparable. Y en esta oportunidad quiero invitarte a una campaña evangelística de salvación. Sí, escuchaste bien, campaña evangelística de salvación, del 19 al 27 de abril a partir de las 19:30 horas, en el Club Los Leones, en el playón del club. Esto queda en Bedoya 5575, Isidro Casanova. Acércate junto a tu familia, se va a estar compartiendo alabanzas, testimonios y la poderosa palabra de Dios. Año 2025, Jesús sigue sanando. Año 2025, Jesús sigue restaurando las vidas. Año 2025, Jesús sigue salvando. No dejes pasar esta oportunidad, acércate a su amor. No dejes pasar esta oportunidad, acércate a Jesús. Que Dios te bendiga, te esperamos. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Gloria al nombre del Señor. Estamos en la segunda hora de Evangelio Eterno, no te equivocaste. Seguro estás tomando unos ricos mate, café, té, mate cocido, o agüita como yo acá, ¿viste? O como mi amigo acá, un sándwich de... Nada, tampoco nada está comiendo mi amigo. Estaría, ¿no, amigo? Así que bueno, gloria al Señor. Estamos en vivo. Gracias a todos los que se están comunicando. Al finalizar, antes de finalizar el programa, voy a estar leyendo todos los mensajes y vamos a estar orando también por cada petición, por cada necesidad. Puedes comunicarte al 11 60 39 33 75, número de línea 60 71 38 45, y el Facebook La Predicadora Señales Antes del Fin. Claro que sí, la Predicadora Señales Antes del Fin, estamos saliendo ahí. Ahora sí, hermanos queridos, vamos a pasar, amigo, al devocional, a la reflexión, al podcast, a la meditación, llámalo como quiera, a este audio del día de hoy que se llama Volver a Dios, y este pasaje de Zacarías capítulo 1, versículo 3, así que te invito a que puedas tomar asiento, si estás, bueno, que puedas prestar atención ahí, desconectar un poco y escuchar este audio que espero que te pueda ser de bendición, y luego lo desarrollamos un poco más como hacemos siempre, y una aplicación personal para cada uno al finalizar. Lo escuchamos y luego vamos a una alabanza. Lo escuchamos. Hola, bienvenido a un nuevo tiempo de reflexión. Hoy, volver a Dios. Por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Durante muchos años, de generación a generación, se ha transmitido el mal causado por el pecado de los padres a los hijos, y así sucesivamente. Y acá no es la excepción. En el tiempo de las deportaciones del pueblo de Dios, a pesar de todos los años vividos en el exilio, Dios hace una distinción y muestra su ira, su enojo ante la notable falta del pueblo que Él ha escogido de entre las naciones. En el mes de noviembre del segundo año del reinado de Darío, Dios le dio esta palabra al profeta Zacarías. Uno podría esperar que recapacite a aquella persona cuyas obras están afectando su condición espiritual de manera drástica, y como consecuencia muestran la necesidad de la intervención divina. Pero hay una decisión, no obstante, que cada uno tiene que tomar sobre el Evangelio. Nadie puede decidir por vos. En la vida uno toma y elige el camino que quiere andar, pero al final la gracia solamente se experimenta bajo el camino angosto que nos conduce a la vida eterna y plena del Eterno. No hay otra manera, no hay otra solución. No hay alternativas ni atajos. Siempre se trata de una palabra que muchos no quieren escuchar, llamada arrepentimiento. Mirá que hay que hacer enojar a Dios, al Dios lento para la ira y grande en misericordia. Una y otra vez, haciendo oídos sordos a los profetas que Dios había mandado antes, durante y después del exilio,
El pueblo de Dios se desentendía de las palabras y mandamientos que se les otorgaba para limpiar el camino en que debían andar y para que ya dejaran de ser duros de cerviz. Un remanente del pueblo judío recién había regresado a Jerusalén desde la cautividad en Babilonia. Estaban deseosos de reconstruir el templo. Sin embargo, luego de que construyeron un altar y pusieron en el cimiento, al encontrarse fuera de la opresión, rápidamente se apagaron sus ánimos y la obra de reconstrucción perdió todo ímpetu. El cimiento del templo permaneció sin tocar durante casi 20 años. Zacarías, que había nacido en Babilonia, hizo el viaje de regreso junto con el gobernador Zorobabel. Como profeta y como sacerdote, el joven Zacarías se transformó en la voz de Dios para alentar la reconstrucción. El pueblo pronto iba a aprender lo que Dios le había enseñado a sus antepasados muchas veces. El joven profeta les recordó que Dios cumpliría todo lo que había prometido, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, versículo 6. Sin duda, el Señor fue quien declaró al pueblo: los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Zacarías 4, versículo 10. Zorobabel había puesto el cimiento del templo y, aunque no era un líder de la estatura de David o Salomón, vería la construcción hasta que fuera terminada, solo como el comienzo de todo lo que Dios estaba por hacer de acuerdo a su palabra. Dios aún tenía mucho más en mente para restaurar su templo. Quería restaurar a su pueblo también. Los israelitas necesitaban unirse con el Señor para celebrar el futuro más que para afligirse por el pasado. Más que enfocarse en los rituales de ayuno para recordar la caída de Jerusalén, el pueblo necesitaba concentrarse en vivir cada día para Dios y celebrar su bondad. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz de vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Zacarías capítulo 8 versículos 15 al 17. Los ejemplos que daba Dios eran de las cosas comunes de la vida diaria, las pequeñas áreas de las conversaciones y los negocios diarios, las actitudes de la mente y las promesas hechas. Indudablemente, Zacarías proclamó con fidelidad que si el pueblo se volvía a Dios y lo amaba aún en las pequeñas áreas de su vida, encontraría una razón para regocijarse. Las visiones se presentan después de una llamada al arrepentimiento. Hasta que el pueblo se dé cuenta de su condición espiritual y la cambie, no experimentará las bendiciones que Dios le ha prometido. Se le recuerda el castigo contra sus antepasados y la existencia continua de sus leyes y le exhorta a regresar a Él. La nación se encuentra en un punto decisivo de su historia. Se les ha presentado la oportunidad de comenzar de nuevo. Por eso, les advierte desde el principio la necesidad de ser obedientes. Zacarías introduce su exhortación recordando la rebeldía de sus padres y sus consecuencias. Capítulo 1, versículo 2 al 5. Ese recuerdo debe servirles de aviso. Han pasado los últimos 70 años en el cautiverio a causa de la desobediencia de la generación anterior. Ahora Dios les ofrece por gracia otra oportunidad de que se arrepientan. En lugar de imitar a sus antepasados y sufrir las mismas consecuencias, deben hacerle caso y seguir en sus caminos. Versículos 2 al 3. La invitación que Dios les hace es la misma: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Por no aprovechar esta invitación, habían pasado por años de aflicción en manos de las naciones paganas. Sus padres sufrieron y murieron como resultado de su contumacia. El castigo era, en esencia, el mismo que habían recibido sus antepasados cuando el pueblo rechazó el consejo de Josué y Caleb en el desierto. Esa generación murió antes de que Jehová pudiera seguir su plan. ¿Y los profetas? ¿Qué les pasó? Ellos también padecieron y fueron muertos. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La palabra de Dios se había cumplido cabalmente. El escritor reconoce que los profetas del pueblo también habían muerto.
pero demuestra que el contraste verdadero estaba entre el pueblo desobediente y el mensaje de la palabra de Dios. Los padres habían rehusado escuchar o creer el mensaje de los voceros de Dios. Sin embargo, cuando Dios terminó su castigo, nadie podía argumentar que Dios se había equivocado. Él hizo al pie de la letra todo lo que había dicho que iba a hacer. Ejecutó exactamente lo que había pensado realizar a causa de su rebeldía. Antes de entrar en esta nueva época de restauración, tienen que darse cuenta de la importancia de estar atentos y dispuestos a obedecer la voz de Dios. Las actitudes anteriores habían producido juicio y muerte aún para el pueblo de Dios. El mensaje de Zacarías es que el cumplimiento del programa presentado en su libro depende de que ellos escuchen la voz de Dios y la obedezcan. Les exhorta a ser atentos a ella para que experimenten toda la bendición que Dios piensa enviarles. Este mensaje se repite continuamente a través de todo el libro. Con la mención de los antepasados del pueblo, se nos recuerda la larga historia de la fe. También se nos recuerda que a pesar de los errores del pasado, Dios nos busca e inicia una relación con nosotros. Aunque sus antepasados eligieron el mal, el Señor llama al pueblo de Israel para que vuelva. El mensaje del Evangelio sigue siendo un mensaje de arrepentimiento, de volverse a Dios de manera radical. Mientras estemos acá con vida, Dios nos da la oportunidad de decidir vivir la vida de Cristo, porque ciertamente, querido amigo, no funciona de otra manera. Para poder vivir bajo la perfecta voluntad del soberano y poder vivir esa vida que tanto anhelamos, realmente necesitamos arrepentirnos de corazón de nuestros pecados, creer en Jesús y volvernos a Él, para que así podamos disfrutar de una comunión con Él por medio del Espíritu Santo y ver que ciertamente Él se volvió a nosotros. Dios te bendiga. Correré, hoy me siento vencido, otra vez he caído a tus pies. Volveré a buscar nuevas fuerzas, tu misericordia tendré. Descubrí el camino a la vida, verdad escondida. Encontré en la cruz el destino que marca la fe y la esperanza. Eres tú, Jesús. A tus pies yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás y así poder hacer tu voluntad.
estamos acá en vivo, compartiendo, no sé si sale. Ahí está, ahí estamos en vivo, ahí, gracias amigo. Estamos en vivo, ahora sí vamos a compartir, estamos escuchando el podcast y esta hermosa canción, A tus pies de credo. Y bueno, como estuvimos compartiendo, quiero mencionar algo acerca del autor, ¿no? El primer versículo lo voy a leer del 1 al 4. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idod, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. 5 y 6 dice: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Dios habla antes de tiempo, y todo lo que Dios dice se cumple, hermanos. Si Dios te dijo una palabra particular en tu vida, aguardá en el Señor y esperá, porque realmente Dios va a cumplir su propósito en vos. Lo que pasa es que somos muy expertos a la hora de clamar, somos muy expertos, ¿no?, a la hora de orar, de pedirle al Señor, pero lo que muchas veces nos cuesta en la vida cristiana, y me incluyo tal vez, es esperar, tener paciencia y esperar a lo que Dios nos ha dicho. El primer versículo parece que es nada más que una observación histórica para presentar al profeta Zacarías y su parentesco. Leímos: Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idod, ¿no? Para el lector hebreo, el significado de los nombres llamaría su atención inmediatamente. Al contemplar estos nombres juntos, se les estaba comunicando un resumen del mensaje del libro. Los nombres son verídicos, pero Dios los había diseñado de tal manera que al unirlos se haría resaltar el mensaje que Él quería comunicar. Por eso, hermanos, podemos predicar a través de los nombres de la Biblia. El nombre Zacarías significa Jehová recuerda, que es el mensaje central que proclamaba continuamente. Su padre era Berequías, que quiere decir Jehová bendecirá futuramente, ¿verdad? No se encuentra ninguna otra mención de ese nombre en ningún otro pasaje bíblico. Su abuelo, como compartíamos, se llamaba Idó, y es mejor conocido que su padre. Se menciona entre los sacerdotes principales que gobernaban las familias sacerdotales que regresaron del exilio a la tierra con Zorobabel y Josué en el 536 a.C. Esto lo vemos en Nehemías capítulo 12 versículo 4. Significa su tiempo establecido. Zacarías sucedió a Idó como sacerdote y jefe de la familia. También lo vemos en Nehemías capítulo 12 versículo 16. Fungía como profeta y sacerdote a la vez. Había nacido en el exilio y probablemente empezó su ministerio desde que era joven. Este profeta fue colega y contemporáneo de Ageo. Las fechas indicadas en sus mensajes demuestran que siguió escribiendo durante cuando menos 2 años después de Ageo. Sin embargo, no se nos indica cuándo terminó su ministerio. Los capítulos 9 al 14 podrían haber sido escritos muchos después. La tradición judía indica que murió a una edad avanzada. El estilo de escribir demuestra su interés personal en el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Utilizó estímulos y promesas, no regaños ni condenas. Quería verla más que solo la reconstrucción del templo. Les animaba a experimentar una renovación espiritual total, como leíamos desde el versículo 1 al versículo 7. Gloria al Señor. El profeta aclara que el mensaje que proclamaba no era suyo. Afirma que es la palabra de Jehová revelada. Este testimonio, hermano, representa la confirmación de la inspiración divina del libro. Por eso dice Dios, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes
ustedes, afirma no Zacarías, sino el Señor de los ejércitos. Durante muchos años, de generación a generación, se ha transmitido el mensaje, el mal uso, ¿sí?, causado por el pecado de los padres a los hijos y así sucesivamente, ¿sí?, todo lo que tenía que ver con el pecado. Y acá no es la excepción. En el tiempo de las deportaciones compartíamos esto, del pueblo de Dios, a pesar de todos los años vividos en el exilio, Dios hace una distinción y muestra su ira, su enojo ante la notable falta del pueblo que Él ha escogido de entre las naciones. Esto había pasado y el Señor es como que le presenta, mirá lo que hicieron sus padres, mirá lo que me hicieron, me abandonaron. En el mes de noviembre del segundo año del reinado de Darío, Dios le dio esta palabra al profeta Zacarías. Uno podría esperar que recapacite a aquella persona cuyas obras están afectando su condición espiritual de manera drástica y como consecuencia muestran la necesidad de la intervención divina. Es decir, nosotros, aquellas personas que le hablamos, que le decimos, bueno, esperamos realmente, oramos y esperamos que esa persona llegue al conocimiento pleno, ¿no? Al volverse a Dios radicalmente, a dejar esos malos hábitos, esos vicios, ese pecado, esas concupiscencias, todas esas cosas que lo alejan del Señor. Nosotros oramos para personas, pero nosotros no cambiamos a nadie, sino que el Espíritu Santo es el que cambia las vidas, ¿sí?, transforma los corazones, siempre y cuando la persona, y a eso vamos, ¿sí?, diga y reconozca su pecado y vuelva al Señor de una manera radical, no de labios, porque siempre el mensaje fue vuélvanse a mí, pero no de labios. Este pueblo de labios me honra, dijo Dios también en una ocasión, ¿sí? Y sacrificaban holocausto. Ya es tremendo cómo Dios muestra el asco, la repugnancia que le daba los sacrificios de manera superficial que sacrificaba al pueblo. En Isaías capítulo 1, 2, en los primeros capítulos lo vemos, cuando Dios está hastiado, ¿sí?, y incluso de las naciones vecinas, pero sobre todo de la nación de Israel, aquellos que tenían la ley, ¿no? Eran tremendos y eran peores, y Dios lo dice, incluso que las naciones paganas, ¿no? Lo vemos en Amós, etcétera, y podemos mencionar esto, ¿no? Nosotros, bueno, esperaríamos que esa persona recapacite, pero hay una decisión, no obstante, que cada uno tiene que tomar sobre el Evangelio. Esa persona tiene que tomar la decisión. Nadie puede decidir por vos, amigo que está del otro lado. Nadie me obligó a mí acá a venir a la radio a poner un programa, no. Nadie nos obliga, nosotros tomamos la decisión, ¿sí? Hay una decisión de por medio que tomamos. En la vida uno toma y elige el camino que quiere andar. Ahí está ese proverbio conocido, hay caminos que al hombre le parecen derecho, mas su final es camino de perdición. Y de ahí es que salen todas las sectas y religiones, esta sesión de apologética que compartíamos, donde muchas personas, consciente o inconscientemente, ¿sí?, buscan llenar el vacío de su corazón, porque al final la Biblia nos muestra el corazón perverso, el corazón del hombre, cómo es ese hoyo oscuro, esa bolsa sin fondo, esa bolsa perversa, engañosa, acumuladora de cosas superficiales, de aflicciones, de angustia y aflicción de espíritu, como bien lo dice el predicador de Eclesiastés, lejos de la voluntad de Dios. Por eso, realmente, hermanos, al final la gracia solamente se experimenta bajo el camino correcto, bajo el camino angosto que nos conduce a la vida eterna y plena del Eterno. No hay otra manera, no hay otra solución. Decíamos que no hay alternativas ni atajos en el Evangelio. Siempre se trata de una palabra que muchos no quieren escuchar, llamada arrepentimiento. Dios en la vocación nos llama, ¿sí?, nos llama a una vida santa, al arrepentimiento. Por eso Dios acá también, ese mismo Dios, sigue siendo el mismo y dice, vuélvanse a mí. Hay un llamado de por medio que el pueblo de Israel en este tiempo, luego de volver del cautiverio, ¿sí?, venían con Zorobabel, bueno, fenómeno, podemos decir espectacular, iban a levantar un altar ya previamente, ¿sí?, a Dios,
pero no se habían convertido de todo corazón. Y bueno, pasaron, como lo hemos compartido, años, ¿sí?, donde el templo estuvo sin ser tocado. Solamente habían echado los cimientos, se habían vuelto atrás, como lo dice Ageo también, el contemporáneo a Zacarías. Dios despertó el espíritu en ese tiempo. Bueno, habían sacado las maderas, todas las cosas, los utensilios que le habían provisto, ¿sí?, los reyes paganos, ¿sí?, para que puedan edificar el templo. Bueno, se lo habían quedado en sus casas artesonadas, como lo dice la palabra de Dios en Ageo, se habían vuelto atrás, etc. Y acá vemos, hermanos, que Dios los llama, ¿sí? Y como lo vemos también más adelante en el versículo 16, por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Gloria al Señor. Había una promesa de parte de Dios, pero Dios lo que quería realmente que, bueno, se conviertan de corazón. Vayan a Jerusalén, pero también vayan a Dios, ¿no? Es como, ese es el principio espiritual que podemos ver a primera vista realmente. Y mirá, como compartíamos, que hay que hacer enojar a Dios, al Dios lento para la ira y grande en misericordia, una y otra vez haciendo oídos sordos a los profetas que Dios había mandado antes, durante y después del exilio. El pueblo de Dios se desentendía de las palabras y mandamientos que se les otorgaba para limpiar el camino en que debían andar y para que ya dejaran de ser duros de servir. También en Malaquías vemos esto, que Dios dice, vuélvanse a mí. Y la palabra, las preguntas que vemos que el pueblo se hacía una y otra vez era: ¿en qué? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hicimos mal? En Malaquías vemos también todas estas palabras cuando Dios dice, ustedes dijeron ¿en qué? ¿En qué hemos de volver? ¿No? Y esto es tremendo, hermanos. Un remanente del pueblo judío recién había regresado a Jerusalén desde la cautividad en Babilonia. Estaban deseosos de construir el templo. Había un deseo. Lo vemos en Ageo. Sin embargo, luego de que construyeron un altar y pusieron en el cimiento, al encontrarse fuera de la opresión rápidamente, se apagaron sus ánimos y la obra de reconstrucción perdió todo ímpetu. Por eso la Biblia recalca cuando, y deja en claro, cuando el pueblo quería trabajar realmente y cuando el pueblo no quería trabajar. Por eso en Nehemías capítulo 4, luego de las acechanzas de Tobías de Sanbalá, vemos cuando en esa última deportación que vinieron, ¿no? Vinieron con Esdras, en Nehemías, ¿sí? En esa deportación que vinieron en Esdras, que trajeron reformas espirituales, y en Nehemías la reconstrucción del muro, los muros de Jerusalén. Vemos, hay un pasaje que estaban el pueblo sirviendo y trabajando, levantando los muros porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero acá es como que, ¿qué le pasó? Es como cuando Pablo le dice a los Gálatas, bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué os fascinó? ¿Qué os hechizó? ¿Qué los estorbó para no obedecerle a la verdad? Ustedes que vinieron cuyos ojos se les prediqué tan claramente. Es como que Pablo le dice, les hablé del Evangelio tan claro como si hubieran visto a Cristo crucificado delante de sus ojos. O sea, habían empezado en el espíritu y terminaron con la carne. O sea, Pablo dice, no pueden ser más torpes, ¿no? En otras palabras, en la versión Elías Escubilla, ¿no? Pero acá vemos esto, hermanos, volviendo, al encontrarse fuera de la opresión, rápidamente se apagaron sus ánimos y la obra de reconstrucción perdió todo ímpetu. El cimiento del templo permaneció sin tocar durante casi 20 años. Zacarías, que había nacido en Babilonia, hizo el viaje de regreso junto con el gobernador Zorobabel. Como profeta y como sacerdote, decíamos, este joven se transformó en la voz de Dios para alentar la reconstrucción. El pueblo pronto iba a aprender lo que Dios le había enseñado a sus antepasados muchas veces. El joven profeta les recordó que Dios cumpliría todo lo que había prometido, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, sin duda el Señor declaró en Zacarías 4:10, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Es decir, aquellos que no lo tenían en gran estima en aquellas pequeñas cosas para la obra.
viste, cuando estás haciendo algo, cuando estás comprando, por ejemplo, para levantar tu casa o levantar una pared, estás comprando los ladrillos y tal vez viene alguno que te quiere desalentar y te dice, no, falta un montón, ¿no? Y habían personas que menospreciaron, ¿no? O que lo desestimaron, o que lo miraban con lágrimas tal vez, en contrapartida, dijo Dios, se alegrarán en aquel día. Zacarías 4, versículo 10, ¿sí? Y lo quiero leer porque también dice otra cosa. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano del gobernador, que era Zorobabel. Gloria al nombre del Señor. Por eso estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, y nos habla del candelabro de oro, de esta visión que vio también Zacarías, ¿no? Pero acá podemos ver, hermanos, Zorobabel había puesto el cimiento del templo y aunque no era un líder de la talla de David o Salomón, vería la construcción hasta que fuera terminada, solo como el comienzo de todo lo que Dios estaba por hacer de acuerdo a su palabra. Dios aún tenía mucho más en mente que restaurar su templo. Por eso, como leíamos acerca del profeta Zacarías, ¿sí?, quería restaurar a su pueblo también Dios. Los israelitas necesitaban unirse con el Señor para celebrar el futuro más que para afligirse por el pasado. Ya era como, basta ya de mirar el pasado, basta ya de cometer los mismos pecados, basta ya, como lo dijo Pedro también en el capítulo 4, basta ya el tiempo que ya tuvieron suficiente perdiendo el tiempo haciendo lo que agrada a los gentiles, andando en todo tipo de pecados. Ármense del mismo pensamiento, del pensamiento de Cristo, pues quien padeció en la carne terminó con el pecado, dijo Pedro en esa hermosa carta, ¿no? De la misma manera, bueno, ya está con los antepasados y afligirse por eso. Más que enfocarse en los rituales de ayuno para recordar la caída de Jerusalén, para llorar como lloró Jeremías tal vez en las lamentaciones, en esas endechas, en esos poemas de endechas, ¿sí?, de un corazón desgarrado, el pueblo necesitaba concentrarse, enfocarse en vivir cada día para Dios y celebrar que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso, qué buenos hermanos, los ejemplos que daba Dios eran de las cosas comunes de la vida. Por eso Dios dijo, no temáis, estas son las cosas que habéis de hacer. Zacarías 8, 15 al 17. Hablen verdad cada uno con su prójimo, juzguen según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, son las cosas que aborrezco, dice el Señor, ¿no? Los ejemplos que Dios daba eran de las cosas comunes de la vida diaria, las pequeñas áreas de las conversaciones. Por eso te das cuenta en ese paralelismo. Leíamos que aquellos que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Cuando Dios dijo, van a ver la plomada en la mano de Zorobabel que va a reconstruir el templo. De la misma manera, hermanos, espiritualmente hablando, y es lo que tenemos que entender, Dios estaba diciendo, edifíquense, tomen la plomada, llamalo palabra de Dios, llamalo a la oración, llamalo Espíritu Santo, llamalo ayuno, llamalo consagración total, ¿sí? Y realmente medí tu vida espiritual realmente en esas pequeñas cosas, en hablar verdad, en jugar según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras almas, porque ciertamente Zorobabel tomó la plomada para reconstruir, ¿sí?, el templo de Dios en Jerusalén. Y nosotros, hermanos, somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios, donde Dios vino a hacer morada en nosotros. Y realmente, así como le decía a Dios, va a ser reconstruida mi casa. Ustedes son templos del Espíritu Santo, somos templo de Dios, ¿sí? Y realmente no podemos hacer oídos sordos o desentendernos a esta realidad espiritual, hermanos, a la identidad cristiana que tenemos como hijo y como hija de Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, indudablemente Zacarías proclamó con fidelidad que si el pueblo se volvía a Dios y lo amaba, aún
en las pequeñas áreas de su vida encontraría una razón para regocijarse, aún en las pequeñas cosas, aún en la plomada, en la medición, aún en los cimientos, porque era duro, hermanos, y lo vemos también en Nehemías y en Esdras, la parte histórica, ¿sí? Vemos que estaban los ancianos que venían del cautiverio y veían que estaba desolada, destruida Jerusalén completamente, y cuando levantaron el templo, lo levantaron, no tenía la misma gloria, la misma majestad que tuvo el primer templo hecho por Salomón, ¿no? Y realmente habían jóvenes que veían y estaban regocijándose y los ancianos llorando, pero los jóvenes, porque nunca habían visto el templo de Jerusalén, habían nacido en el cautiverio, era una mezcla de llanto y alegría, ¿no? Y acá, hermanos, en las pequeñas áreas de la vida, Dios les pide, ¿sí?, que se vuelvan, que se edifiquen, realmente que haya una consagración, que se vuelvan de corazón a Dios, ¿sí?, que apliquen esa plomada espiritualmente hablando, que midan su vida espiritual delante del Señor y ya dejen a un lado los pecados pasados de sus padres, las generaciones, ¿sí? Dejen a un lado el paganismo, todas esas cosas que traían, para que puedan regocijarse de ese gran Dios, de las grandes y de las pequeñas cosas. De la misma manera, a nosotros, ¿sí? Tal vez estás justo con tu trabajo, no llegas a fin de mes, tal vez, ¿sí?, estás pasando por un problema económico, tal vez por un problema de enfermedad, ¿sí? Tal vez no hayas, querés una respuesta instantánea, tal vez te enfocás mucho en los problemas y no ves lo que Dios te da, hermanos, lo que Dios te provee, ¿sí? Que tengas un techo, que puedas tener una cama, que puedas abrir tus ojos y decirle, Señor, gracias por este día, que puedas estar en esta nación, donde en otros lados es prohibido el cristianismo y están escondidos para orar o para leer la Biblia, ¿no? Que puedas ver y enfocarte en aquellas cosas, pequeñeces tal vez, y alegrarte en este gran Dios, en su bondad, ¿sí? De esa manera empieza a edificarse tu corazón, ¿sí? El templo del Espíritu Santo es la iglesia de Cristo. Las visiones se presentan después de una llamada al arrepentimiento, ¿sí? Hasta que el pueblo se dé cuenta de su condición espiritual y la cambie, no experimentaría las bendiciones que Dios le ha prometido. Se le recuerda el castigo contra sus antepasados y la existencia continua de su ley. Les exhorta a regresar a Él. Gloria al nombre del Señor. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Por eso vamos a avanzar un poco más en lo que compartía al comienzo del programa. Con la mención de los antepasados del pueblo se nos recuerda la larga historia de la fe. Dios dice, me enojé. Con sus padres estoy enojado, pero vuélvanse a mí. También se nos recuerda que a pesar de los errores pasados, Dios nos busca, inicia una relación con nosotros. Aunque sus antepasados eligieron el mal, el Señor llama al pueblo de Israel para que vuelva. Todo hijo, hija de Dios tiene al Espíritu Santo. Esa relación tiene que fluir en cada uno de nosotros, esa comunión, que el Espíritu Santo te hable a través de una palabra, a través de sueños, a través de una visión, a través de un hermano, a través de un testimonio, a través de una alabanza, que el Espíritu Santo te amoneste y te diga, estás haciendo lo correcto, te amo, si sos perdonado, si sos hijo de Dios. No hagas caso a las acechanzas del enemigo. No hagas casos a tu vida pasada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero qué bueno que podamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, hermanos. Gloria al nombre del Señor. El Señor llamaba al pueblo y nos llama a nosotros a arrepentirnos, a creer en Jesús y a volvernos a Él. El mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo, de volverse a Dios de manera radical. Mientras estemos acá con vida, Dios nos da la oportunidad de decidir vivir la vida de Cristo. Porque, amigo querido, no hay otro ataje, no funciona de otra manera. No hay atajos, de hecho. Es la vida de Cristo manifestada en vos y en mí. Somos templo de su Espíritu Santo. Por eso, querido amigo Mauro, te pido si podemos pasar esa canción, Nada se iguala. Dale, pasamos esta canción y luego quiero leer unas cosas para ir terminando y leo los mensajes y vamos a estar orando, pero bueno, espero que te sea bendición esta canción y luego estamos terminando.
has vestido de lino, y en ti hoy camino libre del temor. Oh Dios bendito, no hay otro digno de recibir todo el honor. Eres tan bueno, tu amor verdadero, nada se iguala a tu corazón. Aunque pase el tiempo, en tus brazos me quedo, pues nada se iguala a tu corazón. En tu corazón hay descanso, en tu corazón hay perdón, en tu corazón he confiado. Jesús, eres mi Señor. En tu corazón hay descanso, en tu corazón hay perdón, en tu corazón he confiado. Jesús, eres mi Señor. Eres tan bueno, tu amor verdadero, nada se iguala a tu corazón. Aunque pase el tiempo, en tus brazos me quedo, pues nada se iguala a tu corazón, pues nada se iguala a tu corazón, pues nada se iguala a tu corazón. Cuando los judíos repasaban su historia, la misma parecía un constante deslizarse cuesta abajo. En forma casi consciente ellos habían respondido al amor de Dios, murmurando contra Él, desobedeciendo su ley y adorando ídolos. Finalmente, luego de siglos de advertencias, había llegado el castigo. Jerusalén fue arrasada. Los sobrevivientes marcharon en cadenas hacia el otro extremo del mundo. No habían perdido solamente una batalla, habían perdido aparentemente su sitio en el corazón de Dios y su futuro como pueblo especial del Señor. Pero la esperanza de un nuevo comienzo había llegado durante el exilio. Cuando el emperador persa Ciro tomó el poder, él les ofreció a los judíos una oportunidad de regresar a su tierra y reedificar su templo. Algunos respondieron prontamente, hicieron un largo viaje hacia una patria que la mayoría de ellos no habían visto nunca. Esto se ve en los primeros capítulos de Esdras. Ellos no solamente querían reconstruir, esperaban también escapar a ese constante deslizarse en oposición a Dios, que había plagado a su nación desde su mismo principio. Se encontraron con toda escena descorazonadora. Aquella hermosa ciudad no era ahora más que un pueblo fantasma. Todo lo que había de valor había sido destruido. Los campos fértiles estaban llenos de maleza. La región estaba casi totalmente deshabitada. Un grupo pequeño de exiliados que regresó construyó un altar en el terreno del templo abandonado. Pero pronto se desalentaron ante la tarea de reconstrucción. Tenían suficientes dificultades con buscar refugio y extraer de la tierra lo suficiente como para poder sobrevivir. Cuando sus vecinos no judíos lucharon contra la reconstrucción del templo, los exiliados que habían regresado abandonaron su empresa. Sus esperanzas de un nuevo comienzo empezaron a desvanecerse. El templo permaneció en un estado ruinoso durante 20 años, hasta que los profetas Ageo y Zacarías renovaron el interés del pueblo. Estos profetas se dieron cuenta de que mientras el templo permanecería en ruinas, el carácter peculiar de Israel como pueblo de Dios también permanecería en ruinas.
Bajo su insistencia, los judíos se organizaron para volver a construir. El libro de Zacarías es una constancia de ese periodo crítico de reconstrucción. El primer mensaje registrado proviene aproximadamente de 2 meses después de la colocación de los cimientos. El templo fue terminado 4 años después, en parte a causa de las palabras alentadoras de Zacarías. Zacarías, no obstante, no estaba interesado primeramente en la edificación. Más importante era todavía la relación con Dios simbolizada por el templo. En sus primeras palabras, Zacarías advirtió a su gente en contra de ser como sus antepasados. ¿De qué les había servido el templo a ellos? Un verdadero comienzo nuevo requería un cambio de actitud del corazón. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. La última mitad de Zacarías se amplía su visión hasta abarcar todo el mundo. La comunidad pequeña de refugiados judíos, dice Zacarías, tiene en sus manos el futuro del mundo. Su nuevo comienzo se convertiría en la esperanza de la humanidad. Por eso, hermanos queridos, los puntos claves que estuvimos tocando es el arrepentimiento y la vuelta a Dios. Necesidad de cambio. El texto destaca la necesidad de un cambio de corazón y actitud hacia Dios. La conversión. Invitación divina también. Dios invita a su pueblo a volverse a Él, prometiendo volver a ellos. También en el contexto histórico vimos el exilio y restauración. El pueblo judío había sufrido el exilio y la destrucción de Jerusalén, pero Dios ofrece una oportunidad de restauración. La reconstrucción del templo también. La reconstrucción del templo es el símbolo de la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Y también, hermanos, importante también el mensaje del Evangelio. Arrepentimiento y fe. El texto enfatiza la importancia del arrepentimiento y la fe en Jesús para experimentar la vida plena y eterna. Y la oportunidad de comenzar de nuevo. Así como ellos comenzaron, Dios también ofrece una oportunidad de comenzar de nuevo, pero requiere un cambio de corazón y actitud. Por eso, ¿cómo está tu corazón en esta tarde? ¿Vas a ser como los antepasados? ¿Sí? ¿O realmente vas a hacer la voluntad de Dios y escuchar su voz a través de su palabra y decirle, Señor, acá estoy, quiero hacer tu voluntad? Realmente lo puedo hacer porque no es con ejército, Señor, ni con mis fuerzas, sino como dice la palabra de Dios en Zacarías, es con tu Espíritu Santo, obrando en mí. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu presencia. Señor, te doy gracias por este programa, Señor, por el que tú nos hablas de volvernos a ti cada día con un corazón sincero. Te necesitamos y sabemos que somos tu templo, tu casa, tu habitación, tu altar. Señor, altar ante tu trono. Te pedimos, Señor, que nos liberte, que nos des la fuerza, el poder para poder vencer toda obra del diablo, toda obra de pecado. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y no queremos hacer oídos sordos, sino, Señor, en aquellas pequeñas cosas que nos mandas a hacer, que comencemos por ellas, Señor, pero que lo hagamos con un cambio de actitud y un corazón genuino delante de tu trono. Oro por cada hermano y hermana que se estuvo comunicando, Señor, por estos mensajes hermosos que nos mandan y por lo que simplemente estuvieron escuchando. Señor, oro por la campaña del día de hoy, para que, Señor, vos estés poniendo tu mano nuevamente de poder, de sanidad, de liberación, estés tocando, Señor, a través de una alabanza, a través de una palabra, a través de una oración. Oro por las personas que se acerquen, Señor, a la campaña, o por aquellas que estén escuchando en los edificios, en las casas, Señor, en sus hogares. Señor, extiende tu mano y puedes convencer de pecado, Espíritu Santo, porque a donde nosotros no llegamos, tu Espíritu Santo llega, tu palabra penetra hasta partir el alma, y lo creemos en esta noche, Señor, en esta tarde y en esta noche lo creemos, Señor, de lo que tú vas a hacer en este día. Por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso del Eterno. Amén y amén. Voy a leer, hermanos queridos, unos mensajes, nos quedan unos minutos, gracias a lo que se estuvieron comunicando, ¿sí? Como por ejemplo, la hermana Virginia Rosa Becerra dice: paz, bendición, hermanos, los estoy escuchando, bendición, gracias hermana Virginia Rosa Becerra. También
Roxana Fernández, mi novia, me dice: excelente programa, amor, muchas bendiciones para vos y para todos los oyentes, gracias. Y me manda corazoncitos, manos, palmas, también para vos te mando, sé que está te mando desde acá. Muchas gracias, gracias por estar. Y también a Virginia Rosa y también a mi mamá, Teresa Mancilla, dice: muchas bendiciones en esta preciosa tarde, a vos, Elías, a Mauro y a todos los oyentes escuchando Evangelio Eterno. Manitos arriba mandan mientras me voy preparando para la 6ª noche de campaña. Ahí Dios es fiel, los esperamos en Bedoya 5575. Ahí tienen la invitación de mi mamá, Bedoya 5575, Club Los Leones. Los invitamos a partir de las 19:30 horas. Y también mi querida cuñada Nuria Zarza me mandó un mensaje, dice: hola Eli, estoy en sintonía escuchando Evangelio Eterno, que es de mucha bendición. Me manda corazón también, gracias Nu por estar, y que Dios te bendiga también a vos y a todos los que estuvieron escuchando también, que Dios los bendiga ricamente y que podamos realmente aplicar la palabra de Dios. Primeramente es para mi vida, como siempre lo menciono, ¿sí? Todos somos necesitados del Señor, de su Espíritu Santo, así que le pido a todos los hermanos sus fieles oraciones por la 6ª noche hoy de campaña, que vamos a estar ahí también. Hasta el día domingo vamos a estar con la ayuda del Señor compartiendo el mensaje, el Evangelio Eterno, ¿sí? La fe en acción. Nos podemos despedir con una canción, querido amigo Mauro Sánchez, ¿no? La que tengas ahí. Gracias, amigo, por ayudarme también en el programa. A todos los que estuvieron en sintonía, a los que se estuvieron comunicando, te cuento que el próximo jueves, Dios mediante, si Cristo no viene antes, como dice una hermana, una profesora también, ¿sí? Si Cristo no viene antes, vamos a estar acá con ayuda del Señor, compartiendo palabra de Dios, ¿sí? Y acordate que somos templo del Espíritu Santo, así como reconstruyeron el templo, les mandó a que vayan, el Señor también nos manda a ir al mejor lugar, que es ante sus pies, para postrarnos y para ponernos a cuenta con el Jehová, con el Señor Dios de los ejércitos. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana. Mañana de 14 a 16, hablando de ti, que va a estar mi mamá ahí compartiendo palabra de Dios también, de 14 a 16 también, y yo de acá también me voy preparando ahí ya para la campaña, Dios mediante, que sea el Señor glorificado en cada área, en cada corazón, en cada vida. Así que te invito a que puedas quedarte en la sintonía y puedes escuchar los podcasts, ¿sí? Las reflexiones, todo, como siempre lo digo, en Spotify, Elías Escubilla, Reflexiones 2ª temporada. Puedes seguirme en mis redes sociales, para todo en Google, Elías Escubilla, tanto la música como los podcasts, en blogspot.com también Elías Escubilla, las reflexiones escritas, y siempre realmente que todo sea para la gloria del Señor. Que tengas un hermoso fin de semana. Esto fue otra entrega de Evangelio Eterno para la gloria del Señor. Gracias, amigo. Ser uno contigo, mente y corazón. Quiero más de ti en mi vida, te quiero yo vivir, tuyo es mi respirar. Solo quiero más de ti,